Y en efecto, apenas un año después de ordenar la muerte de su primogénito Hermenegildo, el rey Leovigildo cayó presa de una enfermedad y dejó este mundo en el año 586. Según el testimonio de Gregorio de Tours, pereció acosado por remordimientos. No podemos saber hasta qué punto pudo ser así. Lo que sí podemos afirmar es que dejó tras de sí un estado y una monarquía mucho más fuerte y estable de lo que habían sido hasta la fecha. En particular, una de las novedades que le debemos fue la introducción de muchos elementos propios del ritual, regalia y ceremonial de los emperadores bizantinos de su tiempo, para de ese modo dar mayor lustre a la institución monárquica y robustecerla. Y en efecto, Isidoro de Sevilla transmite que Leovigildo adoptó las vestiduras propias del rango imperial, las que consagra la tradición romana. Así, en la imagen le vemos corona de oro, que conocemos bien merced a las reliquias y coronas halladas en el yacimiento toledano de Guarrazar. También la túnica blanca, asimismo uno de los atributos del emperador, cubierta por la clámide púrpura, que en ese caso es exclusiva del rango imperial. La fíbula discoidea con la que abrocha la clámide es de oro macizo y se inspira en la de Justiniano en los mosaicos de Rávena. Leovigildo tomó el panegírico de Justino II, emperador bizantino. Podemos suponer que su trono sería similar al descrito en el mencionado texto. Por lo mismo, en nuestra reconstrucción, el trono se dota de 2 leones dispuestos uno a cada lado del otro. Ahora bien, Leovigildo tampoco prescindió por completo de la tradición goda. Así, conservó los cabellos largos, atributo propio de la aristocracia y sine qua non para reinar, al que jamás renunciaron los godos a lo largo de su historia. Igualmente hispano es el estilo del friso que decora la pared, que se inspira en un ejemplo de la iglesia de San Pedro de la Nave, cuya cronología visigoda parece asentada más allá de algunas opiniones marginales. Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro. Pues con el texto que acabo de leer es como comienza precisamente la publicación que os voy a comentar y que os voy a recomendar ahora. Se trata, los que más me conocéis especialmente por el canal de Álvaro Ordoño, donde suelo hablar de libros y tal, pues ya os he hablado en alguna otra ocasión de esta publicación. Es una revista histórica bastante buena. Yo sinceramente creo que es de las mejores revistas de corte histórico que han salido seguramente desde que tengo yo uso de razón, ¿no? Y que me compro material histórico. Estoy hablando de la revista de Despertaferro, seguramente, muy posiblemente muchos de vosotros ya la conozcáis, y en esta ocasión pues nuevamente toca un tema que a mí personalmente me gusta bastante y que suele tratar con bastante frecuencia. Las cosas se han dicho de paso. De hecho, tiene anteriormente algunas publicaciones relativas a la vestimenta, a la indumentaria y la panoplia militar de los ejércitos hispanos. Creo que desde el siglo VII, me parece, quiero recordar, desde la invasión, el siglo VIII, perdón, desde el 711 a siglo XII, siglo XIII, me parece, creo recordar, porque esos números ciertamente no me hice con ellos, seguramente me los haga posteriormente, pero bueno, se hablaban de la panoplia militar de los ejércitos hispanos y musulmanes en aquel tiempo de la Reconquista. Eran 3 volúmenes, y en esta ocasión pues nuevamente vuelvo a hablar del tema de los godos, que es también un tema bastante recurrido. Yo creo que les debe de funcionar bastante bien el tema de los godos, porque en general hay como mucha curiosidad por saber acerca de esa etapa olvidada de la historia de España, porque esto es una cosa que he comentado con algunos amigos que somos aficionados relativos. Yo no soy muy aficionado al mundo de los godos, me gusta, pero soy más aficionado, o estoy más dentro del rollo de lo que serían las poblaciones celtíberas, especialmente en el ámbito religioso, espiritual y tal. Pero bueno, me gusta el tema de los godos y de las invasiones germánicas, y con algunos de los amigos que comparten esa afición sí que hemos comentado en alguna que otra ocasión que, coño, es una etapa súper fundamental de la historia de España, el reino visigodo, las épocas de las migraciones germánicas a la península ibérica, extremadamente atractivo en cuanto a intensidad histórica se refiere. Godos contra vándalos, vándalos contra alanos, es como muy atractiva, todo ello metido dentro del Imperio Romano ya en decadencia. Posteriormente, la época precisamente de Leovigildo, que es de quien vamos a hablar a continuación, contra los bizantinos, contra ese nuevo imperio romano que se intentó crear. Es como una época muy atractiva y curiosamente no tiene afición en España, es decir, hay muy poca gente realmente que dedique tiempo a hablar de los godos, del Hispania Gotorum, del reino visigodo y de cómo llegó, de todo ese proceso fruto de las migraciones germánicas que tomaron como escenario la península ibérica, vándalos, alanos, insisto, los suevos, y es una época como muy atractiva, realmente muy intensa históricamente, y muy poca gente tiene conocimiento y muy poca gente realmente tiene afición por esa etapa histórica, ¿no? En cualquier caso, la publicación de la cual os voy a hablar, como os he dicho, es Despertaferro, concretamente Despertaferro número 73, que en esta ocasión la dedican, Despertaferro antiguo y medieval, que en esta ocasión la dedican
en un monográfico a uno de las figuras, uno de los reyes más importantes precisamente de toda esa eterna, interminable lista de los reyes godos. De hecho, el capítulo se llama Leovigildo, la unificación de Hispania. Aquí tenéis la portada, que es la imagen, Leovigildo, la imagen que hemos visto al comenzar el vídeo y que aparece dentro de Despertaferro. ¿Qué nos vamos a encontrar en este número de Despertaferro? Bueno, pues como su propio nombre indica, Leovigildo, la unificación de España, nos vamos a encontrar un monográfico de Leovigildo, un rey visigodo, donde se nos va a hablar pues de los conflictos que tuvo dentro de la corte visigoda, del empeño que tuvo por unificar la península ibérica, de las guerras que tuvo contra los suevos, de las guerras que tuvo contra los cántabros, contra las poblaciones cantábricas, y de las guerras que hubo en la península ibérica en aquellos tiempos, precisamente contra el mundo bizantino, la herencia del Imperio Romano, que llegó a tener posesiones en la península ibérica, ¿no? Es una revista a todo color. Los que tenéis Despertaferro o habéis comprado en alguna ocasión Despertaferro ya lo sabéis, que tiene unos mapas muy interesantes, es de lo mejorcito que tiene Despertaferro. Los mapas que incluye, donde se describe pues los distintos acontecimientos que van aconteciéndose o que se han acontecido a lo largo de la historia. Aquí por ejemplo vemos un soldado visigodo muy bien ataviado. Como podéis ver, tengo este defecto, la tengo ya subrayada. Esto es de los primeros artículos que me he leído. Se llama Un rey en campaña, Leovigildo y el ejército visigodo, de José Soto Chica, autor de Visigodos, hijos de un dios furioso, Imperios y bárbaros. Un autor bastante destacado. A mí me gusta bastante cómo ha escrito, o al menos los temas que ha tratado me ha gustado, los trata con mucho detalle y me gusta bastante, ¿no? Comenté algunos libros de él, ya sabéis, no sé si en este canal he llegado a comentar algunos, pero en cualquier caso en el canal de Álvaro Ordoño sí que lo he comentado. Aquí veis pues algunas otras armas, otros artículos que se incluyen pues aquí sobre las guerras cántabras, las campañas y conquistas de Leovigildo, ofensivas militares en tierra de nadie. Una imagen muy guapa realmente de las cortes cántabras en los tiempos de los visigodos cuando fueron atacadas por Leovigildo. Se nos habla por cierto también del cofre de San Millán de la Cogolla, donde cofre en castellano San Millán de la Cogolla, donde se nos representa al rey Leovigildo ataviado con una indumentaria propia del siglo XI. De hecho, el cofre no es del tiempo de los godos, es una idealización, es decir, el cofre es del siglo XI, pero intenta representar a lo que fue Leovigildo. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente, como en aquellos tiempos, bueno, existía la arqueología y no se sabía cómo vestían los visigodos, el cofre es muy bueno para estudiar y analizar cómo se vestía en el siglo XI, porque siendo del siglo XI representa una idealización del pasado ataviada con una indumentaria militar y civil propia del siglo XI, ¿no? Entonces, en ese cofre, es extremadamente conocido, se nos presenta el supuesto rey Leovigildo ataviado como un caballero del siglo XI. Y también se nos representa a unos cántabros, a Leovigildo combatiendo contra los cántabros, y se puede ver básicamente cómo vestirían los cántabros, con la peculiaridad de que realmente no vestían los cántabros como en la época, sino que nuevamente sería una idealización de cómo vestían los bárbaros, entrecomillado, en el siglo XI, o el concepto que tenían los bárbaros en el siglo XI, los cristianos de los bárbaros en el siglo XI. ¿Quiénes eran los bárbaros en el siglo XI? Pues los musulmanes. Entonces es un cofre muy interesante porque realmente por un lado se puede ver cómo vestían los caballeros castellanos, cristianos en general de la península ibérica en aquel siglo, y a la vez se puede dar una idea de cómo vestían los bárbaros, los musulmanes en el siglo XI. De hecho, los supuestos cántabros que van ataviados como bárbaros llevan, por ejemplo, una prenda que es el fajín, que era una prenda típica de los musulmanes, ¿no? Entonces, ya digo que es una pieza arqueológica muy interesante y se nos habla de ello. Aquí aparece, por ejemplo, el cofre de San Millán de la Cogolla. Se nos habla de las batallas contra los cántabros, el segundo final del reino suevo, de las batallas contra los suevos. Nuevamente un mapa muy interesante donde se nos representa pues algunas campañas militares de Leovigildo. Ya sabéis que colgué algunos vídeos en los cuales hablé precisamente del nombre de Campi Gotorum, de dónde heredaron el nombre de Campos Godos, lo que en un tiempo fue tierras de Galaecia. También uno de las migraciones germánicas y de cómo se empezaron a consolidar los primeros reyes, fruto de guerreros que finalmente se hicieron dueños de tierras con un séquito militar. En fin, la revista Despertaferro, una revista muy recomendable. Tiene aquí un artículo muy guapo, el Cristo de San Esteban, un puesto de control en la frontera suevo-visigoda, con un gráfico muy guapo. No me lo he leído aún esto, pero la verdad es que me seduce bastante y muy posiblemente una vez me lo haya leído haga un pequeño comentario, un pequeño vídeo para, bueno, pues para darlo a conocer, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo escribe Jaime Nuño González, director del Centro de Estudios de Románico de la Fundación Santa María del Real.
Y bueno, se nos habla como no se podía evitar hablar de Leovigildo sin meter a una de las grandes reinas y más peligrosas reinas de la etapa de los godos, ¿no? Estamos hablando de Goswinta o Goswinta, ¿no? Una corte peligrosa, Leovigildo, la facción de la reina Goswinta en rebelión a Hermenegildo. Aquí tenéis una representación muy guapa también de mujeres, de cómo vestían mujeres en el tiempo de Leovigildo, y que sin ninguna duda pues ya marcaban cómo iban a vestir mujeres en lo que iba a ser ya la entrada de la Alta Edad Media. En fin, chicos, la verdad es que si os gusta el tema de los visigodos, si os gusta el tema especialmente de la etapa de Leovigildo como rey, que fue sin ninguna duda uno de los grandes reyes. De hecho, Leovigildo fue el rey que quitó la ley de la Geburtsadel, que describe Javier Pamplén en su libro Los germanos en España, que era una ley que prohibía los matrimonios mixtos, con independencia de que se lo pasaran por el forro cuando interesaba, pero impedía los matrimonios mixtos entre germanos, entre visigodos, entre godos y población que no fuera goda. Leovigildo lo quitó y permitió los matrimonios, que los godos se pudieran casar con hispano-romanos, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues fue uno de los grandes unificadores de España en ese intento de crear el gran reino visigodo de Toledo, unificando toda la península ibérica, no solo España, sino también Portugal. Una revista muy guapa, la verdad es que muy buena, siempre una calidad de reconstruir pictóricamente en dibujos muy buena la que tiene Despertaferro, muy académica, y sinceramente los textos, como he dicho en otras ocasiones, los textos que incluye Despertaferro, la verdad es que son muy académicos. Pueden hacerse un poco pesados porque no van al grano, o no son tan genéricos como en muchas ocasiones son otras revistas, lo cual puede hacer pues que la persona que no esté muy experimentada al tratar un tema tan específico y tal, pues digamos se vea un poco fuera de contexto, no se ve un poco fuera de lugar. Pero en cualquier caso, unos artículos muy buenos. Yo sinceramente os recomiendo nuevamente la revista de Despertaferro, especialmente si sois aficionados al mundo de los godos y si bueno, pues os gusta ya esa época tardía, digamos, del mundo de los visigodos, del reino visigodo en concreto del rey Leovigildo. De hecho, habéis visto que bueno, la descripción del inicio, donde se nos habla un poco, en la propia revista aparece, de la indumentaria del rey, pues va al detalle, es muy minuciosa en ese sentido, y la verdad es que una vez que te la leas sí que puedes sacar muy en claro cómo vestían los visigodos en un 99% con un 99% de realidad, ¿no? Así que nada más, tíos, simplemente quería hacer este pequeño vídeo comentándoos la aparición de esta revista. Estáis a tiempo y está hecho ahora en los kioscos. Y nada más, nos vemos en otro vídeo de la Era del Hierro. Hasta la próxima.